Continuamos, vamos a la clase número 12 y última por el día de hoy. Seguimos hablando acerca del sentido de conveniencia. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Y como ellos no aprobaron, oigan, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, uno de los 7 estados de mente, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidio y contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso está en Romanos 1, 28 y 32. Es decir, esto es todo lo antónimo, ¿sí?, a la actitud que Pablo presenta en cuanto a que todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, todas estas cosas de las cuales estamos hablando acá son posibles hacerlas, no son lícitas, pero pregunto, ¿eso nos edifica? No. ¿Eso edifica a mi familia? ¿Eso edifica a la iglesia? ¿Eso me edifica a mí como ciudadano, como individuo, como vecino, como hijo, como padre, como abuelo? ¿Eso trae un buen testimonio? ¿Eso lleva a que otros se salven o se pierdan? Ahora, ahí está la presentación de Pablo, presentando el sentido de conveniencia en contraste a lo que realmente debe ser un sentido de conveniencia. Ahora, David, el rey, tuvo sentido de conveniencia por la experiencia que tuvo David en el pecado que cometió con Betsabé. El rey desarrolló un sentido de conveniencia hasta el punto que ministró a un alma que estaba viva y latente, con un espíritu muerto, porque David no había sido redimido. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmos 103, 1 y 5. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercitara en la piedad. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, oiga, las fábulas profanas. ¿Desecha qué? Las fábulas profanas. ¿Qué es una fábula? Un cuento bien echado. Profanas, que traen profanación. Puede que haya algunas fábulas buenas, un cuento bien echado, pero que sea para edificación, es decir, una parábola. ¿Sí? Ok, es una historia de lo natural, pero para edificación y para transmitir un mensaje espiritual. Pero entonces, las fábulas
de las cuales dice Pablo que rechace, son las profanas, y de viejas ejercítate para la piedad. Primera a Timoteo 4, 6 y 7. El término ejercítate es un verbo derivado del término determinan en griego gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida puedas ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino de Dios, pueda llevar a cabo en ti su propósito. Producto de la morada del Espíritu, pasamos a ser receptores de la unción. Lo primero que debemos aclarar es que la diferencia que hay entre la unción del Antiguo Testamento y la unción del Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto la unción no era el Espíritu Santo, según Éxodo 30, 25 y 30. La unción era un ceremonial y tenía que ver con derramar aceite sobre algo o alguien en señal de consagración. Viene del hebreo masa. En Juan 12, 3 se nos muestra que el acto de derramar un perfume sobre los pies de Cristo es relativo a la unción. El texto dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Observe que el acto de la unción en el Antiguo Testamento es aplicado al derramamiento de cualquier elemento sobre algo o alguien con un propósito específico, y que dicho acto es aplicado al Espíritu Santo. ¿Quiénes recibían la unción en el Antiguo Pacto? Solo 4 tipos de personas, que son reyes, profetas, sacerdotes y jueces. Y siempre eran hombres, solamente hombres. ¿Cuál es el elemento utilizado para la ceremonia de la unción en el Antiguo Testamento? Era un aceite llamado el aceite de la unción del santo. Este aceite Dios mismo lo mandó a preparar, mezclado aceite de oliva, en primer lugar, con especies aromáticas, donde cada una de las especies tenía sus medidas y métodos de preparación. Esta preparación solo la podía elaborar, el sumo sacerdote, y él solo la podía aplicar a la persona a quien Dios así lo indicara. Eso está en Éxodos 30, 22 y 33. Ahora mi pregunta es ahorita: ¿de qué tribu son? Es decir, para ser sumo sacerdote, primero tenías que ser regularmente sacerdote. ¿Por cuánto tiempo? No sé. De lo único que sí debía era de ser de la tribu de Leví, haber sido sacerdote por un tiempo y después escogido como sumo sacerdote por la temporada que se le asignara. El detalle está, hermanos míos, ¿quién
de los que están preparando ahorita aceite o ungiendo aceite, ¿de qué tribu son? ¿De los Yanomami? ¿De los Yaruro? ¿De los Guarao? ¿De los Gallones? ¿O de los Pisneos de allí de Kibo? Aceite de oliva específicamente, con una serie de especies aromáticas. Y tenía que ser dentro de un cuerno. Nadie podía hacer eso. Si alguien era conseguido con esto similar, era reo de muerte. Imagínate cómo ahorita, incluso hasta en algunas librerías cristianas y en algunas campañas, vendiendo los benditos aceites. Ahora, pregunto, ¿eso será honrar o deshonrar al Espíritu Santo? Ahorita en este tiempo es deshonra al Espíritu Santo. Ahora, tú que me oyes por el video, que de repente lo estás haciendo por ignorancia, te entiendo. Yo también lo hice por ignorancia, ¿sí? Pero una vez que estas verdades las conocí y se me iluminaron, entonces tuve que salir de la ignorancia. Entonces ahí es donde muchos no quieren estudiar, porque la mucha letra mata, sí, mata la ignorancia y dejamos de hacer estupideces y tonterías que aprendimos de otro que no estudió tampoco. Porque el detalle está, ¿quién era el que preparaba el aceite? El sumo sacerdote. Vamos a hablar de 3 individuos, 4. Oiga esto, Zacarías, sumo sacerdote en oficio, padre de Juan el Bautista. Una vez que Juan nace, Zacarías sí podía haber ungido a Juan el Bautista para ordenarlo al ministerio, porque era sumo sacerdote en oficio. ¿Por qué Zacarías no ungió a Juan el Bautista y lo ordenó al ministerio usando aceite? No me eche la culpa a mí, yo no era el secretario de Zacarías y le escondí el cuerno, no era yo el secretario, no sé. Ahí es el primer individuo y estamos hablando dentro del sacerdocio de Aarón. Ahí debiera hacerlo. Tenía la propiedad de hacerlo y él era el autorizado para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Dicen aquí en Venezuela, en una zona, por aquí donde en los andinos, dicen, vaya usted a saber. No sé, no lo hizo. Es decir, Zacarías no ordenó a Juan como profeta para su ministerio usando aceite. Ahí se rompió ese detalle. De paso, de un sumo sacerdote nace un profeta. Se rompió la línea sacerdotal. ¿Qué sucedió ahí? No sé. Pero hablando del aceite, que es lo que nos atañe ahorita, luego que Juan, ahora, el hecho de que Juan el Bautista no haya sido ordenado con aceite, pregunto, ¿no era profeta Juan el Bautista? Sí. Y de paso, el más grande de todos, no porque medía 2 o 3 metros, no. Era porque le tocó el oficio más grandioso, que nadie otro lo hizo ni lo hará. Presentar a Jesús, preparar el camino y presentar a Jesús. Amén. Jesús mismo dijo que no había profeta más grande que él, y de paso no escribió ni una letra. Pero lo grande no era él, sino el oficio que vino a llevar a cabo. Ajá. Entonces, ahí no se usó aceite. Él, como hombre que vino a ordenar a Jesús, tampoco usó aceite. Y estábamos hablando y seguimos hablando de ordenar ministerios dentro del sacerdocio de Leví, Aarón, Levítico. Entonces, ¿ya podía Juan preparar el aceite? No, porque él no era sumo sacerdote. No lo preparó. Luego entonces tenemos a Jesús ordenado por él. Ahora, el hecho de que no haya sido ordenado con aceite Jesús, ¿no fue ordenado? ¿No tuvo ministerio Jesús? ¿Hubo acaso y habrá un ministerio más grande que el de Jesús sobre la tierra? No, nunca. Nunca antes se habían dado los milagros que se dieron en ministerio alguno como los que se dieron a través del ministerio de Jesús. Y no se usó aceite. Ahora, Jesús, una vez que ordena a los 12,
¿Usó aceite? Una vez que ordenó y envió a los 72, ¿usó aceite? Tampoco. Ahí salimos entonces de los ordenamientos del tiempo del sacerdocio de Aarón. Luego se convierte en un sujeto por allá llamado Saulo. ¿Sí? Saulo tuvo un encuentro con Cristo, se convierte a Cristo, luego le dice que se va, que entre a la ciudad y que allá espere las órdenes de lo que se le va a dar. 3 días más tarde llega un individuo llamado Ananías. ¿Sí? Oró por él, se sanó, lo ordenó al ministerio. Pregunto, ¿derramaron sobre Pablo aceite? Allá atrás en lo que le dije se podía haber hecho, pero ya aquí no. Pablo cuando ordena a todos los que ordenó, ¿echó aceite? Mi pregunta es, si desde Juan el Bautista para acá no se usó más el aceite, dijera un viejo amigo por allá, ¿por qué rayo algunos por ahí andan usando aceite? Y que en honor o en obediencia y en glorificar al Espíritu Santo, que le digo algo, es todo lo contrario. El que ahorita esté usando aceite, conociendo estas verdades, pasa a ser un apóstata. Porque apóstata es el que conoce la verdad y decide no obedecerla, no caminar en ella, sino caminar en sus caprichos, en sus decisiones y en su eisegesis. Entonces, ese es un apóstata. Ahora, el que lo hace por ignorancia lo hace, no es apóstata. ¿A qué se fue? Entonces, ¿necesitan los hombres de ahorita ser ordenados con aceite? No. Y tampoco el Espíritu Santo es tipo de, el aceite no es tipo del Espíritu Santo. Ahora, supongamos que sí lo fuera, Así como el Cordero le antecedió o dio, era el anuncio de Cristo, el corderito que mataban una vez al año. Supongamos que sí el aceite. Ahora, si el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, ¿por qué seguir usando el aceite? Si el que supuestamente le daba anuncio al Espíritu, que era el aceite, y ya el Espíritu vino, ¿por qué tenemos que seguir usando aceite, señoras y señores? Eso deshonra a la persona del Espíritu Santo, que está en nosotros y mora en nosotros. Ahora, todo lo que he dicho, no estoy diciendo con esto que los que usan aceite están perdidos y que se van para el infierno. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que usted, si lo está haciendo por ignorancia, deje de hacerlo. Aprenda a honrar ahora verdaderamente al Espíritu Santo. Voy a traer a colación algo que pasó hace muchos años en una ocasión, en una reunión donde estaba el fallecido presidente de la República, que todo el tiempo cargaba un crucifijo. No sé si ustedes llegaron a ver esto. En todo lado él sacaba el bendito crucifijo cuando iba a hablar de Dios, iba a hablar de Jesús. Pero un día, no sé dónde lo dejó, y no pudo sacarse, buscó por todos los bolsillos en plena cadena y no consiguió el crucifijo. ¿Usted sabe qué dijo? Bueno, no tengo el crucifijo para adorarlo, entonces lo adoro en el Espíritu. Parece que ese señor era más entendido que algunos. Es decir, él en su naturalidad, en su hombre natural, necesitaba un crucifijo para honrar a Dios. Pero el día que se le perdió, que no lo consiguió, que no lo cargaba, dijo que como no lo tenía, entonces tenía que hacerlo en el Espíritu. ¿No le parece, no le suena eso a usted algo por ahí? Que los que no estamos usando aceite no es que ignoramos al Espíritu, sino que verdaderamente lo estamos haciendo en el Espíritu, no estamos usando ningún tipo de elemento natural. ¿Están aquí? Amén. Okay. Ahora, ¿qué es la unción en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Pacto, la unción es, oiga, el mismo Espíritu Santo. Si tomamos en cuenta lo que se conoce en la hermenéutica como pasajes paralelos, podemos notar que la unción en el Nuevo Pacto es el Espíritu Santo. Esto se declara en común en 2 pasajes. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, oiga, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Pero la unción
que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Según lo registrado en Hechos, la unción es el Espíritu Santo. El ungido es Cristo y quien unge es Dios. Oiga lo que viene ahora. Como Dios, ¿sí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo, no con aceite. Como Dios ungió, ¿sí? Con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. ¿Cuál es el elemento que Dios utiliza para ungir en nuestros tiempos? La respuesta es muy clara. El mismo Espíritu, esto está revelado en las Escrituras. Oiga, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. No dice que me iba a ungir. Jehová. Isaías 61:1. Eso es en cuanto a los que somos templo y morada del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18. Está hablando Jesús acá. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, oiga, y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Entonces, ¿con qué unge en esta dispensación, en este sacerdocio? ¿Con qué unge Dios a los creyentes? Diga, con el Espíritu Santo. Entonces, si Dios unge con el Espíritu Santo a los creyentes, ¿por qué nosotros tenemos que estarlo bañando de aceite o de agua, como lo hacen otros? No usan aceite, pero usan agua. Ahora, ¿quién recibe la unción en estos tiempos? Vamos a ver. Toda persona, oiga, que haya nacido de nuevo. ¿Ustedes nacieron de nuevo? Amén. Están ungidos. Es promesa de Dios y es el deseo de Dios. Lucas 11:11 y 13. Hechos 2:14 y 21. ¿Quién es el que unge en estos tiempos? Jesús es el encargado de ungir a la iglesia con el Espíritu Santo. Lucas 3:16 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ungimiento con aceite y sal. Dos rituales que en tiempos de gracia son ante Dios actos de herejía y apostasía, y a su vez es abominación ante él. Uso de aceite en las antiguas dispensaciones. El aceite solo tenía 4 usos, de los cuales los voy a presentar. Para el arte culinario. ¿Saben ustedes qué es arte culinario? Alimento. Les gusta bastante, nos gusta bastante el arte culinario, aunque ni sabemos muchas veces qué es eso. Todo lo que tiene que ver con alimentos, arte culinario. Para la higiene, limpieza externa. E incluso en la antigüedad la mayoría de los perfumes eran de aceite, todavía los hay. Entonces se usa para la higiene. Para el acto de consagración y como combustible. Lo que hoy tenemos aquí, fluido eléctrico, hidroelectricidad. Para aquel entonces se usaba era aceite, las lamparitas llenas de aceite. Si vamos a la verdad de lo que es ungimiento relativo a lo divino, en el presente no es bíblico dichas acciones, ni siquiera se debe usar el aceite en estos tiempos como tipo del Espíritu para ungir, y menos, como ya lo afirmé,
cuando dicho ungimiento sea relacionado o familiarizado con el Espíritu Santo, nunca en las Escrituras Sagradas se ha presentado el aceite como tipo del Espíritu Santo en un supuesto negado que esto sea así. El aceite como tipo del aceite perdió vigencia según las propiedades de lo que es el tipo y el antetipo, como figura retórica en las reglas y códigos de interpretación. Para mayor comprensión, voy a dar breves conceptos y explicación de lo que es un tipo y un antetipo. Vamos a ver qué es un tipo y qué es un antetipo, señoras y señores. Tipo, según las reglas de interpretación, es lo que le da anuncio al antetipo en forma anticipada. El tipo es sombra del antetipo. ¿Sí? Eso es tipo. Antetipo es lo que le da cumplimiento al tipo. Es lo original, es lo que había de venir. Si tomamos en cuenta las verdades centradas en los dos conceptos antes nombrados, nos podemos percatar que el tipo pierde propiedad y fuerza cuando el antetipo se hace manifiesto. Doy ejemplos. Los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran tipo del que había de venir, que ese es Cristo, la cual es Cristo. Si ya se manifestó el antetipo, que es lo verdadero, ¿por qué seguir sacrificando cordero? Sería entrar en acto de herejías, y lamentablemente hay gente haciéndolo, para que usted lo sepa, ¿no? Y apostasía, el cual en estas prácticas pasa lo mismo, con el aceite. En un supuesto negado que el aceite haya sido tipo del Espíritu Santo, ¿por qué seguir ungiendo con aceite en relación al Espíritu si ya tenemos al Espíritu morando en nosotros? Es la pregunta. Pregunto yo, los casados que están aquí, ¿cómo se verían ustedes con una novia? Las casadas que están aquí, ¿cómo se verían ustedes con un novio? Sí, como chévere. Van a aparecer en el periódico. Ahí sí lo entendemos clarito, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? Ajá. Lo dicho por Santiago en el capítulo 5, verso 14, y Marcos 6, 13, no tiene ninguna referencia ni familiaridad con el Espíritu Santo, ya que el término que se utilizó en relación al ungir fue aleipo, que en el pasaje está relacionado con hacer una limpieza, es relativo a la higiene. Si se hubiera utilizado el término crío, sí tendría relación con lo divino, ya que dicho término está ajustado a lo sagrado y es utilizado para referirse a Cristo como el ungido. Como verdad paralela, les presento la siguiente. Si el ungir con aceite en este tiempo no está en la verdad de Dios, menos lo es el estar ungiendo con sal. El hacer esto es un tipo de ocultismo dentro de la iglesia del Señor. Es una de las más grandes herejías, apostasía y aberración que se haya cometido en contra de Dios. Y de paso, es un acto que es abominación ante sus ojos. Es decir, reitero y recuerdo lo que les dije hace rato, nosotros los que estamos
casado, nosotros como casados, teniendo nuestra esposa, ¿se nos vería chévere tener una novia, moralmente hablando? Ok, eso es lo que le queremos decir aquí. Algo similar, ¿no? Es cierto que la sal en el antiguo fue un elemento muy usado como ofrenda para ratificar los pactos que Dios hizo. Ejemplo, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. ¿Pero de qué ofrenda me está hablando? ¿Qué ofrenda era esa? ¿Era una transferencia bancaria? ¿Era dinero en efectivo? ¿Era un lingotico de oro que trajimos? ¿Qué ofrenda se traía? ¿De qué ofrenda? ¿Cuál era el elemento como ofrenda que había que traer sal? ¿Y por qué había que traerlo? El elemento de ofrenda aquí, señoras y señores, era carne, como dicen los maracuchos. Carne, era carne. Y como no había refrigerador, no había freezer, no había nevera, y el sacerdote no tenía una mina de sal, usted tenía que traer el animalito y también tenía que traer sal para preservar esa carne y que el sacerdote se la pudiera comer después, carne seca. No se corrompiera y se perdiera porque era un animal grande y no iba a alcanzar comérselo todo, no lo iban a quemar todo, quemaban era una parte. Entonces la sal era un elemento de preservación. No tiene nada que ver con espiritualidad. Tenía que ver con obediencia y tenía que ver con cuidado, con preservar. Es como esto ahorita. Si a usted llega al templo aquí y usted le da una donación de 5 millones de dólares aquí a la iglesia, usted debiera de traerle también de una vez un contador público. Porque ¿qué no haría ella con 5 millones? Pero con un contador público a la pata, mire, ustedes como iglesia más nunca serían pobres. Porque se va a invertir una parte y la otra se va a poner a trabajar para que se preserve y sea una iglesia productiva. Entonces, una ofrenda de dinero ahorita, traer sal, debería ser o un contador o un administrador. Para preservar. Porque le metemos 5 millones a esto y después quedamos pelando. Ahí es donde está el detalle, que hay que aprender a interpretar las cosas ahorita. Ahora, ejemplo, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo, es decir, desde que comenzó hasta que, ese era el propósito de Dios. El detalle es que los judíos malograron ese propósito. Perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti, para tu descendencia, contigo. Pero esto se lo está diciendo ¿a quién? ¿A la iglesia o a Israel? A Israel. ¿Usted es Israel? No. Israel estuvo bajo un sacerdocio. Todavía siguen abrazados a ese sacerdocio, pero ¿será que no cumple? Yo le voy a enviar un videito ahora a la hermana para que se lo suba por el grupo, para que ustedes vean a ver si Israel cumple los pactos de este. Es decir, están cumpliendo aquí, y para que usted se dé cuenta quiénes son los que están promoviendo los LGBT a nivel mundial. Si ellos estuvieran cumpliendo por lo mínimo eso, no hubiera ni uno de estos animales vivos. Porque parte de la demanda de los pactos era que no, todo homosexual tenía que ser raído. Le voy a mandar un mensajito ahora. Si no se lo mando, hermano, me recuerda. Yo no sé si yo lo subí ya. Tiene que ver con el mundo es decir, ¿quiénes son parte de los que están promoviendo e impulsando la prostitución a nivel mundial? Son los israelíes. Yo solo a la cabeza. Por otra parte, la sal es uno de los símbolos más fuertes en el Antiguo Testamento. Oigan, con ella se asolaba el enemigo. Ejemplo,
Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Jueces 9:45. Todos los que se ha presentado relativo al uso de la sal en el antiguo son verdades, oiga, circunstanciales que no trascienden a nuestros tiempos ni se ajustan a la dispensación, al sacerdocio de la gracia. Jesús hace mención de la sal en referencia, oiga, a sus discípulos, en el sentido de que ellos como enviados son el elemento de preservación con el mensaje de las verdades del reino ante un mundo que está sumergido en la putrefacción del pecado y a su vez les da mandamientos de nunca abandonar estos principios. Ejemplo, y también vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Ejemplo, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Marcos 9:50. Por otra parte, el apóstol Pablo relaciona la sal con la preservación de los valores en el mensaje y la doctrina del reino. Ejemplo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Les presento esta observación: si Jesús y los discípulos no entraron en estas prácticas y no las dejaron como mandamiento para la iglesia, ¿por qué tenemos nosotros que caer en estas aberraciones? La verdad del caso es que los que están cayendo en estas prácticas, ungir con aceite y sal, lo hacen porque no tienen nada que decir en relación a las verdades del reino. Son agentes o gente sin visión, sin dirección del espíritu, sin propósito, nubes sin agua, llevados por cualquier viento de ajenos a la verdad de Dios, gente sin estudios, sin iluminación de la verdad, cegados por el mal, el cual son llevados a tener estas prácticas que trascienden de sus mentalidades chuecas y torcidas. ¿Sí? La unción que está representada por el Espíritu Santo equivale a poder. ¿Sí? La unción que está representada por el Espíritu Santo equivale a poder. En esta guía, página 37, anótela, hay que dar. Bendiciones.